Una de las formas más poderosas de reinventarte completamente en los próximos 3 a 6 meses es integrando tu sombra a través del trabajo de partes. Te preguntarás, Emil, ¿qué es integrar la sombra? ¿Qué significa? ¿Qué es el trabajo de partes? Bueno, si no estás familiarizado con estos conceptos, esencialmente integrar tu sombra significa reconocer y hacer consciente todo lo que el ego rechaza, no reconoce y no ve sobre sí mismo. Y estos aspectos, precisamente, son los que te siguen encadenando, te siguen trasladando y perpetuando tu misma identidad, tu vieja identidad y por tanto tu misma realidad. Y cómo integramos esta sombra es a través del trabajo de partes, ¿vale? ¿Y por qué es importante integrar tu sombra? Porque en mi propio camino y en el trabajo que hago con clientes veo que el mayor obstáculo entre quién eres ahora y la persona que quieres ser, la persona que vive la realidad que quieres, no es la falta de disciplina, de motivación, de claridad o de estrategia incluso, sino que son las partes de ti que todavía creen que necesitan protegerte para sentirse seguras ante esta nueva realidad, ¿vale? O sea, son esas partes de ti que creen que convertirse en esa persona no es seguro, ¿vale? Y esa realmente es la distancia, no es que no te esfuerces suficiente, probablemente eres una persona que se esfuerza tremendamente y toma mucha acción y es muy exigente consigo misma. Y esto precisamente, pues, es lo que hace, bueno, esto es uno de los aspectos que hace que no reconozcas esas sombras, esas partes de ti que te están protegiendo porque esa nueva realidad no se siente segura, ¿vale? Y en este vídeo voy a enseñarte 3 pasos prácticos para conocer esas partes que te están protegiendo, liberar aquello que cargan y empezar a construir una identidad completamente distinta desde esa compasión contigo mismo, desde esa amabilidad contigo mismo. Y aquí quiero introducirte una analogía para que entiendas esto mejor, que se ve así. Imagínate un coche, ¿vale? En el que estás apretando, ¿vale? El acelerador con un pie y el freno con el otro pie a la misma vez. Y una parte de ti quiere crecer, quiere exponerse, quiere ganar más dinero, ocupar su lugar, mostrarse, pero otra asocia todo eso al juicio, al fracaso, a una responsabilidad que cree que no podrá sostener. Y el problema no es que el coche no tenga potencia o que tú no tengas potencial, es que tu sistema está intentando avanzar y protegerte al mismo tiempo. Entonces, el trabajo de sombra no consiste en eliminar el pie del freno a la fuerza, que esta es la actitud y la mirada con la que el trabajo de desarrollo personal que has hecho hasta ahora pues habrá adoptado. Es el necesito eliminar esas partes de mí, necesito eliminar al viejo yo, necesito matarlo, necesito deshacerme de él, ¿no? Es esta actitud como violenta hacia uno mismo. Y eso hace, como veremos más adelante y como compartí en mi último vídeo, eso no hace más que reafirmar y prolongar esas partes que te están protegiendo, que se sienten inseguras y te están saboteando. Entonces, el trabajo de sombra consiste en descubrir quién está pisando ese freno, por qué lo hace y qué necesita dejar de hacerlo. Y desde ahí puedas desarrollar una relación con esa parte de ti que está cumpliendo esa vieja función y deja de cumplir esa función que sabotea pues, la función principal que tú como yo esencial, como identidad consciente, como yo consciente, quieres ejecutar, quieres satisfacer esa función de construir tu negocio, de construir esa vida que quieres, o sea, whatever, lo que sea. Esa parte no te está dejando desempeñar esa función porque simplemente interfiere, siente que no es seguro desempeñar esa nueva función y está tratando de protegerte. Entonces, vamos a ver cómo cómo reconocer estas partes, cómo liberarlas y empezar a construir desde esta nueva identidad, cómo construir una identidad completamente distinta. Entonces, el primer concepto al que quiero traer a tu atención es
las 3 capas de transformación, ¿vale? Y esto es muy común realmente si has leído Hábitos Atómicos, si te suena el libro de Empieza con tu porqué, de Simon Sinek. Y de esto también he hablado anteriormente como los niveles del ser. Hay nuestra realidad, hay las acciones que desempeñamos, las emociones y pensamientos que tenemos, las creencias, y a la raíz de todo, de estos niveles del ser y de la realidad, está la identidad. Entonces, cuando estamos hablando de transformarnos, pues, ¿cómo podemos verlo? Es eso, es conductas, creencias y historias y identidades, ¿vale? Identidades que están protegiendo, o partes, como vamos a verlas. Entonces, en esta capa más superficial, pues están las conductas, el foco está en hacer, ¿sí? Y pues cambias tu realidad superficialmente, o vas a intentar crear más contenido, vas a empezar una rutina, implementas una estrategia, lo que sea, intentas exponerte, ¿vale? Ante el objetivo de querer tener más confianza, querer ganar más, querer crecer, mejorar de cualquier tipo, pues te enfocas en las acciones, ¿vale? Esta es la primera capa de la transformación, es el foco en hacer o en tener. Y la segunda capa serían las creencias y las historias que hay debajo de esas acciones, las que preceden esas acciones. Entonces, debajo de las conductas aparecen narrativas como, pues, aún no estoy preparado, no soy suficientemente bueno, la gente no entenderá el valor de lo que hago, etc. Si me muestro me juzgarán, ¿vale? Estas historias condicionan lo que percibes y las decisiones que tomas. Entonces, esto ya nos empieza a mostrar que si empezamos a querer cambiar desde las acciones, pues nos podemos dejar una parte mucho más esencial, mucho más determinante, que por mucho que hagamos, pues van a seguir apareciendo las viejas acciones, porque no estamos yendo a la capa esencial, que es esta tercera capa, que es la capa de la identidad, de las partes e identidades protectoras, como mencionaba arriba. Entonces, aquí desde la mirada de Internal Family Systems, sistemas familiares internos, habla de que tenemos un sistema interno. Y debajo de estas historias que pues, determinan nuestras acciones y determinan pues, todas las conductas que has estado mostrando hasta ahora, que están desalineadas, o han estado desalineadas con tu objetivo o con la realidad que has querido crear, pues detrás de estas hay todo este sistema interno de partes debajo de esas historias, ¿vale? Y suele haber partes de nuestra personalidad que utilizan esas historias para protegernos. Entonces, no es simplemente que creas que no eres suficiente, sino que hay una parte de ti, puede existir una parte de ti que necesita mantener esa creencia porque piensa que así evitará que vuelvas a ser humillado, rechazado, decepcionado o pasar una gran incomodidad, ¿vale? Entonces, tienen una buena función. Lo que pasa es que están desactualizadas, están aún viviendo en el pasado. Entonces, por ejemplo, una parte perfeccionista que evita que publiques, una parte procrastinadora que te protege de fracasar, una parte complaciente que evita que seas rechazado, una parte hiperproductiva que cree que descansar te volverá irrelevante, una parte crítica que intenta corregirte antes de que otros puedan juzgarte. Entonces, podemos modificar temporalmente las conductas e intentar reemplazar los pensamientos o las creencias, pero mientras una parte de nosotros necesite la antigua identidad para mantenernos a salvo, necesite esa parte protectora, dependa de eso, pues terminaremos regresando a ella, mientras siga necesitando protegerse y pues, satisfaciendo esa vieja función, ¿vale? Entonces aquí quiero poneros un ejemplo de mi propia historia, ¿vale? De cómo se forma una de estas identidades protectoras y por qué esto es realmente, cómo esto ha significado un bloqueo, un obstáculo para vivir pues, la vida que estoy viviendo actualmente y los resultados que he conseguido. Y lo que consigo con mis clientes, ¿no? Entonces, esto me lleva a una de las mayores partes protectoras que he descubierto, que ha dictado la gran mayoría de mi autosabotaje y conductas sí, que
han ido en contra de mi objetivo o han saboteado mi objetivo, pues ha sido una herida que se dio en la escuela primaria. Entonces, en primero de primaria, ¿vale? Para poneros en contexto, yo sentía que me costaba estar a la altura, que básicamente venía de una escuela en la que el nivel era mucho más bajo y me encontraba en un nuevo curso, en un nuevo cole, donde el nivel era mucho más desarrollado, los niños habían aprendido muchas más cosas y yo, pues, no tenía ni puta idea de lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Y básicamente, pues sentía que no estaba a la altura, sentía que yo no valía para poder salir adelante en ese entorno. Entonces, ahí aparecieron sentimientos de insuficiencia, de inutilidad, de enfado, de inutilidad, insuficiencia sobre todo. Y miraba a los demás, me comparaba a los demás y eso quedó asociado a mi valor, porque decía, oh, esta gente, estos niños, pues mira, pueden hacer esto y yo no, por lo tanto valen más, porque están pudiendo salir adelante, se les da fácil y el profesor, el entorno, los reconoce como más valiosos. Y eso, aunque yo en casa pues nunca no se me hubiera creado esa impresión, el hecho de que yo la sintiera ahí pues ya fue suficiente como para almacenar eso, ¿no? Y esto es algo que he aprendido pues a mis 25 años. Entonces, esa parte desde entonces comenzó a protegerme de contextos donde pudiera cuestionarse mi capacidad. Y años después, esa protección pues reapareció al vender, reapareció al liderar mi negocio, reapareció al ofrecer mis servicios, básicamente comunicar mi trabajo y demostrar mi valor a través de mi conocimiento, ¿vale? Entonces, el problema aquí no es que esa parte quisiera impedirme crecer, no es que esa parte quisiera que procrastinara, es que estaba intentando evitar que volviera a sentirme como aquel niño que creía no poder estar a la altura, básicamente. Entonces, muchas de las limitaciones que hoy llamas autosabotaje son conclusiones que alguna parte de nosotros sacó en un momento en el que todavía no disponías de los recursos para interpretar lo que estaba sucediendo. No pudiste acceder o ver la situación desde esta conciencia del yo esencial y la conciencia pura, que sencillamente ve que no eres eso simplemente fue algo que pasó, pero que no determina tu valía esencial o tu cualidad esencial de ser. Entonces, el hecho de no haber reconocido eso ha hecho que inconscientemente pues, siguiera operando desde ese viejo, desde esa vieja impresión y evitara situaciones en mayor o menor medida pues, que me llevaran a eso, que me acercaran que pudieran cuestionar mi capacidad, pudieran cuestionar mi valía. Entonces ahí se me confrontaba con una gran incomodidad, pero resulta que solo era una parte tratando de protegerme y hacer su trabajo. Entonces, a estas partes o estas conclusiones las puedes llamar pues, identidades protectoras, contratos inconscientes, cargas del pasado, anclas de identidad o sombras, ¿vale? Y esto nos enseña algo, que la distancia entre quiénes somos y quiénes queremos ser está llena de partes que todavía viven emocionalmente en el pasado. Entonces, el grado al que actualizas esas partes y las reconoces y haces que dejen de vivir en el pasado, porque desarrolles una relación completamente nueva con ellas contigo, y dejan de mezclarse con tu identidad esencial y cómo tú te ves, pues puedes operar desde tu consciencia. Y esas partes dejan de tener que intervenir y de cumplir una vieja función. Y tú conscientemente, reconociendo esas partes, reconociendo cómo se sienten, pues puedes actuar en coherencia con tu verdad, puedes actuar en coherencia con tu capacidad presente, con tu reconocimiento de tu valía, con todas las cualidades, la capacidad, la confianza de tu yo esencial, en lugar de que estén nubladas y mezcladas con esas partes que no tienen esas cualidades o que sienten que no las tienen por lo que sucedió. Entonces, liberando esa carga, liberamos la conciencia a que se muestre auténticamente, ¿vale? Entonces, 3 pasos prácticos para que implementes esto en tu vida, en tu negocio y puedas literalmente reinventarte, puedas transformar tu vida, puedas transformar tu identidad drásticamente. Entonces, el primer paso, ¿vale?, a implementar en este proceso de reinvención, de reintegración, de
acercamiento a tu verdad, pues es identificar las partes que te mantienen en la antigua identidad o que mantienen la antigua identidad. Entonces, en lugar de preguntar únicamente qué historias me cuento o qué hago, que es de la vieja identidad, vamos a identificar quién las cuenta y por qué cuentan esas narrativas, por qué tienen esas creencias, por qué se sienten de la manera que se sienten. Entonces aquí te voy a proponer un ejercicio, saca un papel o una nota y vamos a hacer un ejercicio para empezar a mapear estas partes, ¿vale? Y aquí lo primero de todo quiero que elijas una parte en la que quieras reinventarte, en la que quieras crecer, en la que quieras expandirte, ya sea tu negocio, ya sean tus finanzas, tus relaciones, tu salud, tu expresión, tu liderazgo, lo que sea. Y fíjate dónde en esas áreas experimentas el siguiente fenómeno de una parte de mí quiere X, pero otra parte de mí quiere X. Entonces completa esto en todas estas áreas o en una área que has escogido, completa donde haya estas dicotomías, estas contradicciones. Una parte de mí quiere tal y otra parte de mí quiere X, ¿vale? Por ejemplo, una parte de mí quiere exponerse, pero teme ser juzgada. Una parte de mí quiere ganar más, pero otra teme no poder sostenerlo. Una parte de mí quiere descansar, pero otra cree que dejará de sobrevivir o que no tendrá éxito si descansa. Una parte quiere comprometerse, pero otra teme perder su libertad. Date cuenta de esto, de dónde tienes esas dicotomías, ¿vale? Y unas preguntas para identificar estas partes o para identificar esa parte más profunda, más vulnerable detrás de esto, ¿vale? De esta parte. ¿Qué hace esta parte para protegerme? ¿Qué pensamientos utiliza? ¿Dónde la siento en el cuerpo? ¿Qué empiezas a conocerla? ¿Qué teme que ocurra si dejo de escucharla? ¿Qué cree sobre mí? ¿Cuándo aprendió que tenía que cumplir esta función? Y esto te va a empezar a introducir a tus protectores, ¿vale? A partes de ti que te protegen de sentir ese dolor, esa herida, esa incomodidad, pues que esconde esa narrativa, que esconde esa parte y que está pues saltando a tomar las riendas del barco y por lo tanto pues prolongando esta vieja identidad o esta parte pues propia de tu viejo yo o de tu pasado, ¿vale? Y aquí verás que si profundizas en este trabajo, pues verás que hay dos tipos de protectores, ¿vale? Hay principalmente tres partes, tres familias o tres tipos de sistemas en tu interior. Y el primer tipo de protector en esta ecuación es lo que llamaríamos los gestores, ¿vale? Hay partes de nosotros que son gestoras o administradoras. Y lo que quieren hacer estas partes es manejar. Quieren manejar la realidad, quieren manejar lo que sucede y sí, las acciones que tomas para evitar, ¿vale? O sea, para organizar. O sea, actúan de forma preventiva, ¿vale? E intentan mantener el control, manejan para mantener el control y evitar el dolor emocional y organizar tu vida para que las partes vulnerables no sean activadas. Son esas raíces, es lo que encuentras detrás de conocer esta parte. Encontrarás una parte exiliada, una herida, una parte vulnerable de ti. Y esto pues, se puede manifestar como perfeccionismo, como autocrítica, como complacencia o necesidad de control, ¿vale? Esta es la primera parte, el gestor. La segunda parte es el bombero, ¿vale? Esto entra en acción cuando una parte súper vulnerable o una parte exiliada pues ya ha sido activada, ha sido disparada, una situación ha disparado pues ese niño herido o lo que sea, y el dolor emocional es tan intenso que su objetivo es apagar el dolor, es apagar el fuego de ese dolor inmediatamente, lo más rápido posible. Entonces, a veces mediante pues, conductas compulsivas, evitación, comer en exceso, distraerte, consumir sustancias, etc. Ese sería un bombero, ese sería el segundo tipo de parte protectora. La diferencia entre este y el primero sería como
los gestores simplemente actúan de forma preventiva. Los bomberos actúan directamente como apagarlo, ¿sabes? Vamos a apagarlo directamente. El primer tipo pues trata de mantener el control y evitarlo como de una manera menos drástica, ¿sabes? La tercera categoría de estas partes, de estos sistemas internos, serían lo que he dicho, los exiliados. Los exiliados, las partes exiliadas son tus partes más vulnerables. Y estas son literalmente las partes que cargan con la herida, con esa incomodidad profunda, con esa tristeza, con esa soledad o con esas emociones más intensas, ¿vale? Y esto es lo que los protectores intentan mantener fuera del radar, ¿vale? Fuera de la conciencia, para evitar que vuelvan a sufrir. Entonces, este es la búsqueda constante, o sea, toda conducta de autosabotaje es una búsqueda de amor, es una búsqueda de liberación, es una búsqueda de dejar de sufrir, básicamente, es evitar volver a sufrir. Y esto te da una mirada, te abre a tener una mirada mucho más compasiva hacia ti mismo, ¿vale? Entonces, sigamos. Ese es el primer paso. El segundo paso es descubrir qué protege, ¿vale? Y actualizar la realidad de esta parte. Y aquí algo también quiero hacer un inciso muy importante, que es que el propósito de este trabajo, ¿vale? No es diagnosticarte ni convertir cada reacción en un problema psicológico, es reconocer que aquello que parece irracional en el presente tiene una lógica protectora cuando conoces su historia. No estás roto o no hay nada mal en ti. Realmente hay una razón muy clara y necesitas la paciencia, la compasión necesaria para liberarte de eso. Y de ahí verás que es absolutamente inevitable, es 100% posible. Lo he visto otra vez conmigo y con clientes, que esa liberación se dé pie. Para que esa liberación ocurra, pues hay que interesarse en estas partes, no destruirlas. Entonces vamos a descubrir el segundo paso, que protegen y actualizar su realidad. Entonces, es muy importante entender que hacer este trabajo de comprender partes, ¿vale? No significa pasar el resto de tu vida hurgando en el pasado, ¿vale? Solo es necesario acercarte lo suficiente cuando el presente lo pide para que esa parte deje de sentirse sola y pueda comprobar que tu realidad ha cambiado y que tu conciencia, tu yo esencial, puede tomar las riendas y que esa parte no tiene que estar cumpliendo esa función de protegerte o de mantenerte en esa amenaza, en ese estado de amenaza de supervivencia, ¿vale? Este es el objetivo, no es otra cosa que eso. No queremos excavar, no queremos atascarnos en el infierno, ¿vale? Y en el identificarnos con nuestra historia o con nuestro trauma demasiado, ¿no? Queremos simplemente descubrir qué es lo que protegen y desde ahí que de eso dé pie a una nueva relación con esa parte y desde esa nueva relación que tu yo consciente, tu identidad consciente, tu yo esencial pueda tomar las riendas y actualizar su realidad y mostrarse, encarnar el mundo, mostrarse en el mundo auténticamente en coherencia con esa verdad, con ese impulso creativo, con eso que quieres expresar y crear. Entonces, aquí el proceso de indagación, ¿vale? Para descubrir que protege esta parte, es primero separarte de la parte, es desidentificarte de la parte. En lugar de decir no soy suficiente, es decir, ok, hay una parte de mí que siente que no soy suficiente. Es un cambio drástico. Y desde ahí observar cómo te relacionas con ella. La rechazo, me siento avergonzado, la quiero agredir, me siento en calma, siento curiosidad hacia esa parte, quiero saber más. O sea, ¿cómo te vinculas? ¿Cómo te relacionas con ella? Si hay sensaciones o emociones conflictivas hacia esa parte, significa que hay otra parte running the show, hay otra parte que tiene sus palabras al respecto, tiene su propia opinión. Y esa parte conllevará pues, visitarla, revisarla también. Pero date cuenta de eso, de que eso pertenece a otra parte. Si sientes rechazo, si sientes vergüenza, si sientes enfado, impaciencia o lo que sea, eso pertenece a otra parte. Y las preguntas que le harás a este protector, ¿vale? Y estas son preguntas muy, muy profundas, que tómatelas en serio y llévatelas a tu terreno para conocer a ese protector.
Y para esto te recomiendo que entres a mi comunidad gratuita, porque ahí implementamos prácticas y ejercicios para poner esto en práctica y que lo hagas en un entorno seguro, en el que te sientas, pues sí, seguro de hacerlo y que sepas a dónde vayas a acabar después de esto. Pero las preguntas que le haríamos a esta parte protectora es: ¿qué intentas hacer por mí? ¿Qué temes que ocurra si dejas de hacerlo? ¿Cuándo comenzaste a protegerme así? ¿Qué edad crees que tengo? ¿Qué necesitas saber de mí ahora? ¿Qué necesitarías para confiar un poco más? ¿Vale? Esto te va a permitir empezar a conocer, ¿vale? Descubrir qué protege. Y la revelación en la que puede desembocar esto es que todavía eres aquel niño que no podrá soportar el rechazo, que un error demostrará que no vales, que descansar pondrá en riesgo tu supervivencia, que tener éxito hará que pierdas amor, pertenencia o autenticidad. Esto es lo que descubres. Y ante eso, pues se da la actualización, porque la parte no necesita que la convenzas de que está equivocada. Simplemente sostenerla en conciencia, simplemente necesitas observarla, simplemente necesitas entenderla. En ese entendimiento se da el cambio de mente, el cambio de conciencia. Simplemente necesitas experimentar que ya no estás sola esa parte, que ahora tiene recursos y que puedes apoyarte de una manera diferente. Se da tal que así. Y eso nos lleva a la descarga, ¿vale? Y esto ya pues es ir más profundo. Si aún no estás listo, pues no lo hagas, pero si la parte está preparada, pues ahí es donde soltarás la carga emocional, la carga energética, devolver las expectativas que no le pertenecen, soltar la vergüenza, soltar la culpa, quemar simbólicamente una antigua conclusión, una antigua lealtad o trato, ¿vale? Y abrazar a ese yo más joven y llevarlo de la mano. Así que aquí es muy importante que la dinámica de esto es completamente alejada de la dinámica que has estado acostumbrado hasta ahora. Aquí no tratamos de forzar nada, sino que no queremos forzar la liberación, eso pues, es lo contrario. Simplemente queremos dejar que el cambio ocurra desde la conciencia, desde la entrega, y que cuando esa parte se siente comprendida, vista, entendida, eso sucede. Entonces, el cambio no se impone, el cambio se da solo, ¿vale? Es como el sueño. El sueño viene cuando estás cansado, si no, no va a venir el sueño. Y el último paso es encarnar la nueva identidad mediante acción alineada y pues, experiencias correctivas. Y lo que me refiero con esto es que lo que queremos aquí es presentar la nueva identidad, presentarnos como la nueva identidad, instalarla en nuestro sistema neuroemocional y energéticamente encarnar esa nueva identidad, o esa identidad que siempre fuimos, ¿vale? O sea, esta conversación interna que tendrás con tu parte, pues abrirá la puerta a esta acción, a esta nueva realidad, a esta nueva línea de vida. Pero la parte necesita comprobar en la realidad que el presente es diferente del pasado, ¿vale? Y esto lo haces, pues como hemos visto, conociendo y descubriendo qué es lo que protege y desde ahí encauzando una nueva relación con esa parte y tomando pasos pequeños, pasos progresivos, pequeños wins en coherencia con esa nueva realidad, esa nueva dirección, ¿vale? Entonces, por ejemplo, consolidarías esa nueva identidad mediante experiencias o acciones pequeñas, ¿vale? Publicar sin esperar a sentirte completamente preparado, descansar y comprobar que tu vida no se desmorona, ¿sabes? Simplemente tomando la acción coherente con esa nueva identidad, con esa relación nueva que tienes con esa parte y desde ahí como que verás que se siente natural, ya no hay una fricción a operar de la vieja manera. Y si es que sigue habiendo una fricción a operar desde esa vieja manera, es que aún hay partes protectoras de por medio. Entonces, simplemente quería reconocer aquí que no es necesario esperar de ti que que tomes la acción masiva de un día para el otro, sino que acciones pequeñas, progresivas, se van a ir construyendo, se van a ir acumulando, ¿vale? Poco a poco. Entonces, aquí lo que queremos hacer es actuar desde la autenticidad, ¿vale? Y lo más importante aquí es no esperar a que todas tus partes estén completamente preparadas, ¿vale? Busca suficiente confianza interna para dar el siguiente paso sin abandonarlas. Toma acciones pequeñas. Y ahí es donde, a través de preguntas como
qué necesita esta parte de mí para acompañarme, qué sería un paso suficientemente seguro, o cómo se sentiría bien esta parte si hiciera qué, ¿sabes? Qué decisión expresa quién soy, sin negar lo que siento, ¿sabes? Qué parte teme esta acción, ¿sabes? Desde ahí, desde ese reconocimiento, pues te dará pie a, ok, entiendo por qué teme esta acción, entonces ya le hago entender que ya no estoy ahí, que ya no estoy en esa realidad, en esa situación. Ahora tengo el recurso, ahora tengo la protección, tengo la estabilidad. ¿Qué necesitarías de mí para sentirte acompañada tomando esa acción? Y te lo va a decir. Entonces, ¿cuál sería un paso suficientemente seguro? Desde ahí se da la nueva acción, la nueva realidad. Y una diferencia esencial en este proceso es pensar, voy a mostrarle a esta parte que ahora podemos atravesar esto juntos versus voy a demostrar que esta parte está equivocada. O voy a mostrar esta parte que ya no lleva el mando, ya no tiene el control. Eso es conflicto, ¿sabes? Entonces, desde aquí, ten claro la visión de dónde quieres ir, ten claro literalmente cuál sería tu vida ideal, cómo te mostrarías, cómo se muestra este yo ideal. Porque una vez conoces esas partes que protegen, ¿vale? Que mantienen tu identidad actual, necesitas darle dirección, necesitas definir tu realidad por una visión del futuro en lugar de una visión del pasado, ¿vale? Esta es la manera de pisar una nueva realidad, de realmente dar pie al cambio, porque si no, no vas a estar definiendo tu realidad, tus acciones por algo que desconoces, es decir, por algo nuevo, sino que estará predecido por lo mismo, y esto es exactamente lo que queremos romper. Así que es muy importante tener claridad sobre tu visión, y esa es una de las cosas que si no tienes, pues se te va a hacer mucho más difícil, así que haz este ejercicio, ¿vale? Simplemente coge una nota, ¿vale? Y escribe cómo estructurarías tus días, cómo te relacionas con el trabajo, qué harías, ¿vale? Cómo respondes cuando sientes miedo, cómo tomas decisiones, cómo vendes, cómo descansas, qué toleras, qué has dejado de tolerar, qué haces y no haces, cómo te tratas cuando fallas, ¿sabes? Desde qué identidad lideras. Y quién eres, literalmente, quién estás siendo, cómo opera esta versión de ti. Y desde esa visión, pues puedes darle ese campo, puedes dejar que desde esta nueva relación contigo mismo puedas avanzar en esa dirección. Y una buena pregunta es, ¿qué deseas realmente? Pero alguna parte de ti todavía considera peligroso admitir, ¿sabes? Ese tipo de visión, ¿qué realidad vivirías si fueran unas vacaciones constantes? ¿O qué harías si no tuvieras que... Sí, ¿qué harías aunque no te pagaran? Eso te empieza a mostrar la realidad que realmente quieres y la forma de ser que más auténtica se siente a ti. Y desde ahí esa es la realidad que queremos mostrar, porque es 100% posible, igual que cualquier otra. Solo tenemos que escogerla, solo tenemos que nutrirla con nuestra atención e intención el suficiente tiempo y sentirnos seguros y familiarizados con esa realidad. Y esto lo hacemos pues, siguiendo el proceso que he compartido con vosotros aquí, siguiendo estos ejercicios, estos pasos. Y durante tus próximos 3 a 6 meses, estos 3 procesos, ¿vale? De conciencia, relación y encarnación y acción, ¿vale? Pues no sucederán de manera lineal. Verás que no necesitas identificar todas tus partes antes de relacionarte con ellas, ni sanar todas tus heridas para tomar acción. Irán apareciendo mientras vayas avanzando, ¿vale? Sucederán simultáneamente y se retroalimentarán, ¿vale? Así que ves teniendo esa conciencia continua, ves relacionándote en el momento en el que se activa una parte, ¿vale? Y ves tomando acción conforme vas pues creando esa nueva relación, te vas relacionando de nueva manera con esas partes, ¿vale? Y el ciclo de esta reinvención durante los próximos 3 a 6 meses se verá como algo como das un paso hacia la vida que quieres, pero una parte de ti se activa, una parte de ti se dispara, la observas, escuchas lo que intenta proteger, le das aquello que necesita, o negocias un paso asumible, simplemente pues, ok, ¿dónde nos podemos poner de acuerdo? Actúas sin abandonarla, integras la nueva evidencia, das el siguiente paso y este programa
y a tu inconsciente y todo tu sistema para sentirse convencido de la persona que se está convirtiendo y de que ya no necesita responder de la vieja manera. Entonces, este constante proceso, ¿vale?, de mostrarte, de hacer consciente de qué estás evitando, qué es lo que está disparándose y a dónde nos lleva eso, a través de las preguntas que he compartido antes, y tomando acciones pequeñas que esa parte se sienta segura haciendo, ¿vale? Y para acabar, es muy importante esto, que la verdadera gasolina es la compasión contigo mismo, es el entendimiento, es literalmente el amor y todo lo que está buscando esa parte de ti que te sabotea y que no te está dejando reinventarte, no te está dejando crear esta nueva realidad. Es la violencia y la hostilidad con la que te afrontas y con la que te estás hablando y dialogando. Y el momento en que empiezas a abordarlo de esta manera, desde esta mirada, pues tu yo esencial, tu conciencia, puede empezar a transformar, puede empezar a entender esas partes y desde ahí el cambio, la nueva acción y el realmente que los resultados se repercutan, se da solo. Y esto es lo más importante. Entiende que son partes de ti que están tratando de protegerte y cuando dejan de tener la necesidad de protegerte, la vida que quieres, la disciplina, las personas, la respuesta, el feedback de lo externo, cómo lo externo se refleja ante ti, dejan de sentirse como una batalla interna y simplemente van contigo. Cuando simplemente cultivas esa confianza, el mundo externo pues, te refleja esa confianza, ¿vale? Y verás que no te conviertes en alguien completamente distinto, simplemente recuperas partes de ti que ya estuvieron ahí, que siempre fuiste, ¿vale? Pero no habían podido expresarse porque estaban tapadas, ¿sabes? Tu sistema estaba ocupado, sobreviviendo y ejecutando esa vieja función. Así que con esto os dejo. Si esto te resuena y quieres profundizar en ello, te gustaría agendar una sesión de prueba de este trabajo de partes, este trabajo profundo de sombra, únete a mi comunidad gratuita, Matter Spirit Mastery, abajo en la descripción. Me encantará verte ahí y espero que este vídeo te haya resonado. Un abrazo enorme.